Muy buenas tardes a todos, les habla su servidor David Robert Alves Sauer. Es mi privilegio poder continuar en esta tarde con la serie Apocalipsis. Estamos en la tercera sección del libro que comenzó con el capítulo 4 y de esta sección esta es la entrega número 5. En la primera entrega consideramos solamente el versículo 1 del capítulo 4, porque vimos que allí en esos dos primeros versículos es donde figurativamente hablando en el Apocalipsis sucede el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia ya en el cielo no se vuelve a mencionar hasta el prólogo en el capítulo 22. Y enfatizamos también cuando vimos las semanas de Daniel en capítulo 9, que esas 70 semanas proféticas tienen que ver, dijo el ángel a Daniel, con tu pueblo y tu santa ciudad. O sea que las primeras 69 tienen que ver con Israel y las 70 tienen que ver con Israel, pero no tienen que ver con la iglesia. Entre las semanas 69 y las 70 hay un paréntesis. El reloj profético de Dios se detuvo cuando Cristo entró a la ciudad de Jerusalén y entonces poco después, unos días después, fue clavado a la cruz. Mesías fue cortado de entre la tierra de los vivientes. Y ese reloj profético de Dios va a volver a funcionar cuando la bestia firme un pacto con la nación de Israel poco después del rapto. Ahora, la segunda entrega, vimos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, los eventos en el cielo poco antes del inicio de la tribulación. Vimos en el capítulo 4 aspectos de gloria a Dios como creador, Él que estaba sentado sobre el trono. Y vimos allí en ese capítulo 4, el versículo clave, versículo 11, tú eres digno porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y entonces en el capítulo 5, no solamente la gloria de Dios en la creación, pero vimos la gloria de Dios en la redención. Y vimos ese cordero como inmolado en pie en medio del trono, y el versículo 9 es clave en ese capítulo. Tú eres digno de tomar el libro y de desatar sus sellos, porque tú inmolado fuiste, y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces es lo que tengo en mi mano para empezar esta noche. Tengo un ejemplo muy sencillo de lo que era el pergamino con 7 sellos. Y vimos en el capítulo 6 que el Señor Jesucristo mismo, Él abre el primer sello y sale un caballo blanco. El engaño religioso que va a permear el mundo después del rapto. No me acuerdo si hice énfasis en esto, pero debería haberlo hecho, de que ese jinete trae un arco, pero no se mencionan flechas. Parece que las flechas ya han sido utilizadas, ya han salido para efectuar el daño por el cual ese caballo blanco sale. Y él sale venciendo y para vencer. Entonces, es muy posible que esas flechas ya estén siendo disparadas como si fueran lanzadas hoy, y para cuando venga Cristo ya mucho del mundo habrá recibido el daño de este engaño religioso. Dijo Cristo, vendrán muchos en mi nombre. No es el anticristo, no es Cristo, pero estos 4 caballos y sus jinetes nos hablan de personificaciones. En el primer caso, la personificación del engaño religioso. El segundo sello lo abre Cristo mismo, es un caballo bermejo. Vimos las guerras, los rumores de guerras, que también Cristo menciona en Mateo capítulo 24.
El tercer sello, Cristo lo abre y sale un caballo negro. El jinete trae una balanza en la mano, anuncia la ración de alimentos, la carestía de la vida durante la tribulación. El cuarto sello nos presenta un caballo amarillo o verde amarillento, y hay dos jinetes, o un jinete sobre el caballo y el otro le sigue, la muerte y el Hades. Es como que si la muerte efectuara esto mismo, el Hades es como la funeraria que se encarga de recoger las víctimas. Entonces, fíjese cómo en los sellos hay 4 sellos parecidos y luego 3. Y hoy vamos a considerar con las trompetas lo mismo. Vamos a ver 4 trompetas que se parecen y luego 3. Pero antes de eso, el quinto sello nos lleva de la tierra al cielo y vemos bajo el altar las almas de los que han sido decapitados. Sugerimos que ese es el altar de bronce, y en un momento voy a explicar un poco más acerca del tabernáculo, pero ya les advertí que el libro de Apocalipsis tiene, algunos piensan, hasta 500 alusiones al Antiguo Testamento, y muchas de ellas tienen que ver con el tabernáculo y el templo. Entonces, lamentamos cuando leemos el libro de Apocalipsis que no le entendemos. Yo les sugiero que una de las razones es porque nuestro conocimiento del Antiguo Testamento quizás es muy pobre y requiere mucho trabajo. Pero entonces vimos esas almas, no tienen cuerpo, están en el estado intermedio, lo llamamos, vestidos de blanco, están conversando con el Señor, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que esperaran un poco de tiempo. Y vimos cómo creyentes en el cielo durante la tribulación recuerdan cómo han muerto ellos, no recuerdan todos los detalles de la vida, pero sí recuerdan cómo murieron, y anhelan que el Señor tome venganza de los que causaron su muerte, y el Señor les habla de un ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué? O sea que hay expectativa en las almas en el cielo por el final de la tribulación, la venida de Cristo en gloria y el establecimiento de su reino de 1000 años. Y nos transportamos a nuestros días. Cuando hablamos de eso, ¿por qué no pensar que creyentes hoy en el cielo conversan con el Señor, recuerdan ciertos aspectos de su vida aquí sobre la tierra, no todo, y anhelan el arrebatamiento de la iglesia cuando nos vamos a reunir todos en las nubes, ya con cuerpos glorificados, para ser llevados al cielo? Entonces vimos que el capítulo 6 termina con Cristo abriendo el 6º sello. El sol se pone negro como tela de silicio, la luna se pone roja como sangre, y hay una conmoción en el universo, y los fuertes, los ricos, los capitanes, los reyes, todo siervo, todo libre, le piden a las peñas y a las rocas que caigan sobre ellos y que los escondan del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, dicen ellos. Se dan cuenta que esto no es nada más eventos y tragedias naturales como han sucedido por siglos. El día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y esa pregunta nos lleva al capítulo 7. Entre el sello 6 y el sello 7, vimos que el capítulo 7 es un paréntesis. Y en el capítulo 7 vimos en la primera mitad los 144,000 hombres judíos que van a evangelizar el mundo, en su mayor parte gentil, durante la tribulación. O sea que estos 144,000 hombres judíos serán los primeros posiblemente en ser salvos después del rapto. Y vimos que el paréntesis del capítulo 7 nos lleva al principio de la tribulación, pero en la segunda sección del capítulo se nos habla de una gran multitud, y sugerimos allí que eso nos lleva al final de la tribulación,
¿de dónde han salido estos? Le dice el anciano a Juan, ¿de dónde han venido? Son los que han salido de la gran tribulación. O sea que allí entre el sello 6 y 7, Dios nos da un vistazo al futuro de las miles y millones de almas que serán salvas durante la tribulación, escuchando los 144,000 y entrarán a gozar el reino de Cristo sobre la tierra y después obviamente eternamente con Él. Entonces esta noche nos toca leer en el capítulo 8, donde vamos a abrir el séptimo sello, donde Cristo abre el séptimo sello. Nosotros lo hacemos a manera de ilustración. Y entonces quiero repasar una cosita por un momento. Recuerde que cuando vimos en el capítulo 5 este pergamino en la mano del que estaba sentado sobre el trono, en la mano derecha, vimos que en la mano derecha es información relevante. No está en el estante, no está debajo de la mesa, está en su mano derecha. Esto es algo relevante. Pero vimos también que está sellado con 7 sellos. Es información importante. Solo Cristo tiene el derecho como creador y redentor de abrir estos sellos. Pero también vimos que es información abundante, porque está escrito por dentro y por fuera. Ahora hay una cosa que esto se ha hablado mucho, se ha discutido, debatido, quizás es la palabra en cuanto a comentarios del Apocalipsis. ¿Será que los 7 sellos nos hablan de eventos de la tribulación y entonces las 7 trompetas son un repaso de lo mismo y entonces las 7 copas son un repaso de lo mismo? O sea, como si fuera 3 vueltas al mismo círculo. La respuesta es no. Y vamos a ver cuando lleguemos a el capítulo 15 y 16 con las copas, estas se llaman las plagas postreras. O sea que los sellos nos dan lo primero, las trompetas nos dan lo segundo y las copas nos dan lo postrero. Ahora, posiblemente una manera de entenderlo es así, que el séptimo sello incluye las 7 trompetas. Y cuando se toquen las 7 trompetas, entonces ahí la séptima trompeta incluye las 7 copas. Y como vamos a tratar de enfatizar, quizás lo notó ya en la lámina de la invitación a esta transmisión, que los sellos nos llevan a la mitad de la tribulación. Las trompetas nos llevan al final de la tribulación. Y unos meses, quizás unos días antes, la séptima trompeta da lugar a las 7 copas, que son los últimos días de la tribulación. Entonces, vamos a ver esta noche que con los sellos, en el sello número 4 se habla de una cuarta parte de la tierra. En las trompetas se maneja la expresión una tercera parte del mar, una tercera parte de los árboles, una tercera parte de las naves y una tercera parte de los que morirán, o sea, una tercera parte de la población. Cuando fui a primaria, quizás usted se acuerda, con lo de fracciones, mientras el número inferior en la fracción es más pequeño, la cantidad es más grande. Entonces, una cuarta parte, los sellos, una tercera parte, las trompetas, número inferior más pequeño, el efecto es más grande, es mayor, y cuando lleguemos a las copas, vamos a leer expresiones como todo el mar. Entonces, es sumamente devastador. O sea, que las trompetas aumentan la intensidad de los sellos
y las copas aumentan la intensidad de las trompetas. Y también lo que sucede en los 7 sellos se da en 3 años y medio. Lo que sucede en las trompetas voy a sugerir que se dan en casi 3 años y medio, y lo que sucede en las copas es cuestión de meses o días. O sea que no solamente aumenta la intensidad, pero hay un aceleramiento en su procedimiento, en su suceder. Entonces, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, por favor. Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 a 5 para empezar. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces el 7º sello se abre y hay silencio en el cielo como por media hora. Ahora, hermanos, no se altere mucho cuando usamos expresiones terrenales de tiempo para describir eventos del futuro, de la eternidad y del cielo. Dios mismo lo hace en Apocalipsis 8, para darle nada más un ejemplo. Hubo silencio en el cielo como espacio por media hora. Ahora, no hay relojes en la eternidad. Yo a veces uso la eternidad pasada para referirme a lo que sucedió antes de Génesis 1:1. Y a veces me refiero a eternidad futura para referirme a lo que sucederá en Apocalipsis 21 del 1 al 8. Nada más son términos humanos para nuestra comprensión, para tratar de asimilar esto. Dice que cuando Cristo abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, yo he mencionado por lo menos 2 veces ya que el silencio de Dios es un tema solemne. Y he mencionado, por ejemplo, los 400 años de silencio después de Malaquías, cuando por fin vino otro profeta llamado Juan el Bautista. Él es el mayor de los profetas porque él tuvo el privilegio de introducir al mundo al Señor Jesucristo. Vimos otros ejemplos también, pero quiero mencionarle uno antes de entrar en este versículo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo fue juzgado? Esa noche, posiblemente como a medianoche, Él fue arrestado después de que Judas le dio ese beso, ese jueves por la noche, creo yo, y lo llevaron ante Anás. Y de Anás lo llevaron a Caifás. Y de Caifás lo llevaron al concilio. Y ya son las altas horas de la madrugada, quizás 5 o 6 de la mañana, y el Señor Jesucristo es llevado ante Pilato. Y después lo llevan con Herodes, y después lo regresan con Pilato. O sea que Cristo fue examinado por 6 diferentes tribunales, si quiere así, 3 religiosos y 3 políticos. Anás, Caifás, el concilio, Pilato, Herodes, Pilato. Ahora, Lucas nos dice en el capítulo 23 que Herodes tenía tiempo queriendo verle, y le hacía muchas preguntas, quería verle hacer milagros. Pero dice Lucas 23, versículo 9, 5 palabras muy solemnes, pero él, Cristo, no respondía nada. Quizás me está escuchando alguien que no es salvo. ¿No ve? Herodes era responsable.
Y Dios le dio a Herodes el privilegio de escuchar al mayor de los profetas, a Juan el Bautista. Y Herodes tuvo la osadía de cortarle la cabeza al profeta por complacer a una mujer. Y es como si fuera el tribunal del cielo, le dijo a Herodes: Herodes, jamás te vuelvo a hablar. Y Cristo delante de Herodes, Cristo le habló a Pilato. Cristo testificó, dice Pablo a Timoteo años después, Cristo dio buen testimonio ante Pilato. Lastimosamente Pilato se lavó las manos. Pensó que él podía sentarse en un lugar intermedio, sobre la pared, sobre la barda, decimos en México. Pero no hay neutrales. ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Entonces, Cristo le habló a Pilato, pero no le dijo una sola palabra a Herodes. El silencio de Dios, la disciplina de la justicia de Dios sobre un hombre que le había cortado la cabeza a Juan el Bautista. Y tú, pecador, ¿te cansas de tanto escuchar? ¿Te cansas de oír su voz? ¿Qué tal si se cansara Dios y te dejara y nunca más te volviera a hablar? Por más predicaciones que escuches, jamás volverás a oír la voz de Dios en tu corazón. Estas cosas son muy serias. Pero aquí ha pasado la primera mitad de la tribulación. Cristo abre el séptimo sello y hay silencio en el cielo como por media hora. Ahora, estas medidas a mitades son muy llamativas en la Biblia. Media hora. O sea, no exactamente media hora, pero media hora. Más o menos 30, como media hora dice. ¿Se acuerda el arca del pacto? Medía de largo 2 codos y medio. Medía de ancho 1 codo y medio. Medía de alto 1 codo y medio. ¿Se acuerda la mesa de los panes? Su altura 1 codo y medio. ¿Se acuerda el altar de bronce en el atrio? A la mitad, el altar tenía 3 codos, a la mitad codo y medio. Yo creo que allí en el tabernáculo esas medidas incompletas nos hablan de lo inefable, de lo indescriptible que es el Señor Jesucristo. No alcanzamos medirlo completamente. ¿Se acuerda cuando traían la plata para la redención? Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, medio ciclo. Ese medio ciclo me habla de cómo para mí es imposible estimar adecuadamente cuánto le costé a Dios. ¿Se acuerda la reina de Sabá que vino del sur? Y ella vio la gloria de Salomón, su trono, sus sirvientes. Y ella dijo: fue verdad lo que había oído, pero no se me había contado ni aún la mitad. Entonces, cuando Dios usa medidas medias, esa es la única vez que tenemos en la Biblia una media hora. No sé si ha estado en un lugar donde se guarda 1 minuto de silencio. A veces la gente ni puede aguantar el minuto y ya en los últimos segundos ya hay aplausos y ruido. Pero aquí hay como 30 minutos de silencio. ¿Por qué?
porque va a empezar la gran tribulación. Va a empezar la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Van a empezar las 7 trompetas, y la séptima trompeta incluye las 7 copas. De hecho, la trompeta número 5, 6 y 7 se llaman los ayes. Ay, ay, ay. Y Dios es tardo para la ira. Y Dios no quiere que ninguno perezca. Y Dios corre para salvar al pecador, pero no para juzgarlo. Y hay como media hora de silencio en el cielo. Y dice el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. O sea, estaban listos, como diríamos, al pie de guerra. Gabriel, él le dijo a Zacarías, yo soy Gabriel, que estoy ante Dios, siempre listo, presto. Así deberíamos ser en nuestro servicio para el Señor. Hermano, le han pedido predicar el Evangelio. Y usted dice, no, yo no estoy preparado. Yo acabo de predicar anoche. Yo voy a necesitar otra semana para prepararme otra vez. No. Nosotros deberíamos siempre estar listos para servir al Señor con la ayuda de Él, con la capacidad que Él nos da. Entonces, dice, se les dieron 7 trompetas. Esa es la tercera vez en el libro que leemos, se les dieron, se le dio. Este verbo pasivo nos hace ver que Dios en su providencia está actuando y Él no permite que suceda algo fuera de su control. Aún la bestia se le dio que reinase 42 meses. Entonces, Dios es el que está en control. Dios es el que permite. Dios es el que da. Ahora, estas trompetas no hay que confundirlas con otras trompetas. La final trompeta de 1 Corintios 15 tiene que ver con la iglesia y el arrebatamiento. Las trompetas del capítulo 1 tienen que ver con Cristo llamándole la atención a Juan para escribir la visión. La voz de trompeta del capítulo 4 vimos figurativamente la voz de Cristo a la iglesia para arrebatarla al cielo, pero literalmente la voz que llama a Juan en este trance espiritual para transportarlo espiritualmente al cielo, para empezar a ver su visión de los tiempos del porvenir. Entonces, estas 7 trompetas no hay que confundirlas con otras series de trompetas. Versículo 3, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, quiero notar aquí algo del tabernáculo. El tabernáculo tenía solo 7 muebles. Solo 2 muebles eran repetidos, empezando de afuera para adentro. En el atrio afuera habían 2 muebles. Un mueble de bronce, el altar de holocausto. Ahí es donde se ofrecían los animales. Este era de todos los muebles del tabernáculo el más grande. Aunque hay 2 de los que no se nos dan medida, parece ser que todos los otros muebles cabían en este mueble. Y este mueble de 5 codos por 5 codos, 2,5 metros cuadrado, en su enormidad en comparación con los demás muebles, nos habla de la inmensa obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, avanzando del
altar del holocausto, el siguiente mueble también era de bronce, era la fuente, donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies antes de acercarse al altar y antes de proseguir hacia adelante. Ahora, avanzando del altar del holocausto y de la fuente o del lavacro a veces se llama, está lo que se llama el tabernáculo en sí. Era un recinto de 2 compartimientos. El compartimiento de enfrente tenía 3 muebles. Entrando, al lado izquierdo estaba el candelero. Derecho, adelante, estaba el altar de oro, donde se quemaba el incienso. Y a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición. Ahora, el segundo recinto estaba tapado con un velo muy hermoso de 4 colores con querubines. Y a ese segundo recinto, llamado no el lugar santo, sino el lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote en Israel solamente una vez al año. Y allí había un mueble y otro sobrepuesto. El mueble de abajo se llamaba el arca del pacto y la tapa de arriba de oro puro se llamaba el propiciatorio y tenía 2 querubines que extendían sus alas sobre el propiciatorio y miraban ellos al propiciatorio. Entonces el altar de bronce afuera y el altar de oro adentro es el único mueble de ese tipo repetido. Y es llamativo que no habían sillas en el tabernáculo. El sacerdote no tenía descanso. La ley no podía ofrecer ese descanso. Por eso lo maravilloso del Evangelio, cuando vino Cristo y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ojalá usted, como aquel peregrino, en ese famoso libro, El progreso del peregrino, pueda llegar a la cruz y sentir la carga de sus pecados, irse una vez y para siempre, y ya no llevar esa carga, sino disfrutar del descanso, de la paz que solo Cristo puede dar. Entonces, en estos versículos del 3 al 5, lo que tenemos es un ángel de oficio tipo sacerdotal. Y él tiene que ir al altar del holocausto para de ese altar conseguir brasas para su incensario. Nadab y Abiú murieron, Levítico 11, porque ellos ofrecieron fuego extraño. No era el método divino. Asa, él murió enfermo de los pies porque de ser de la tribu de Judá, él entró al lugar santo. Y no debería haberlo hecho, solamente la tribu de Leví. El método equivocado, el hombre equivocado. Ahora entonces, rápidamente, el ángel toma las brasas y se le da incienso, que son las oraciones de los santos. Y ahora él va a tomar unos 28 pasos en vida real, desde el altar de bronce al altar de oro. Y él va a quemar este incienso sobre el altar de oro. Son las oraciones de los santos. Personalmente creo que aquí van a Dios a la mitad de la tribulación todas esas veces que el pueblo de Dios ha gemido y ha orado y ha clamado, Señor, venga tu reino. Estamos cansados ya de tanto pecado. Estamos cansados ya del mal que impera y queremos justicia. Queremos verte, Señor. Queremos que tú seas el Rey. Y estas oraciones suben como incienso a la presencia de Dios. Pero ahora sucede algo de nuevo muy solemne. El ángel sale otra vez al altar de sacrificio y él arroja el incensario, aquellas brasas, a la tierra. ¿Y sabe lo solemne de esto? Es que la obra de Cristo en la cruz podría ser su más grande bendición, si usted lo acepta. Pero mi amigo, téngalo por seguro que si usted lo rechaza,
esa obra para usted será eternamente maldición. Juicio. Si Dios es amor, y Dios es paciente, y la longanimidad de Dios ha esperado y se ha aguantado, pero cuando llegue el momento, el Dios que te amó tanto, mi amigo, es el mismo Dios que te va a juzgar. Yo cuento muchas veces la historia de aquel juicio en Estados Unidos, donde el juez en su preámbulo estaba preparándose para dictar la sentencia. Tenía al acusado enfrente, obviamente. Y el acusado miraba al juez con una mirada que al juez le hizo entender, este hombre como que me quiere decir algo. Y el juez se detuvo antes de dictar la sentencia y le dijo, el acusado tiene algo que quiere decirme. El acusado le dijo, sí, honorable juez. ¿Se acuerda usted aquel día donde había mucha nieve y hielo en la carretera? Yo iba manejando y usted era el conductor del carro que venía atrás. Y de repente yo perdí control de mi vehículo y caí al lago. Y me hubiese muerto congelado en esas gélidas aguas. Pero usted se detuvo, arriesgó su vida, se metió al agua y me salvó ese día. ¿Se acuerda, juez? El juez le dijo, claro que me acuerdo. Ese día yo fui tu salvador, pero hoy soy tu juez. Qué solemne. Ese día Cristo fue tu salvador, mi amigo. Pero si tú le rechazas, Él ha de juzgarte. Será tu juez. No vas a poder sobornarlo. No importará ya a quién conoces, o cuánto dinero tienes, o qué intenciones tenías. Será tu juez. Lo que el pueblo del Señor oraba para bendición, a la postre, a la larga, para ti será de maldición, de castigo, de juicio. Ahora entonces vamos a ver las 6 trompetas. Versículo 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y vamos a ver que de nuevo hay 6 trompetas y un paréntesis y luego la 7ª trompeta. Entonces, así como el primer paréntesis viene entre sellos 6 y 7, el segundo paréntesis del libro viene entre trompetas 6 y 7. La primera trompeta, versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora, en estas 6 trompetas vamos a ver lo importante que es tomar la cosa literalmente o ver que obviamente hay simbolismo, hay figuras. Y en las primeras 4 trompetas yo quiero hablarle literalmente. Recuerde que con el 6º sello hubo un gran terremoto, el primero de 3 grandes terremotos en el libro. Este gran terremoto, para mí, parece jalarle el tapete, decimos en México, moverle la alfombra a todas las placas tectónicas del globo, que si recuerdo bien son como 13. Y cuando estas placas se mueven es cuando hay terremotos. Y cuando hay terremotos es muchas veces cuando se activan volcanes. Entonces creo que entre otras cosas, este gran terremoto del capítulo 6 va a activar a volcanes alrededor de la Tierra. Dije el otro día que hay como 1500 volcanes activos ahorita, pero hay muchos volcanes que duermen. Entonces, cuando estos volcanes
se activen y empiecen a erupcionar alrededor de la tierra, arrojando polvo y ceniza y lava y rocas, el sol se va a poner negro, la luna se va a poner roja. Pero entonces todo este material volcánico, como lluvia, alrededor de la tierra, va a caer sobre la tierra y se va a parecer a granizo mezclado con fuego, dice el versículo 7. Granizo y fuego mezclados con sangre. Y el efecto va a ser devastador. Dice que se van a quemar una tercera parte de los árboles. Fíjese nada más el daño al planeta que se está ocasionando por la tala y quema de árboles en el Amazonas. Y aquí tenemos una tercera parte de los árboles, se va a quemar, y toda la hierba verde. Sí, Cristo dice el Evangelio de Marcos, y solo Marcos dice que Cristo sentó a la gente, a la multitud, sobre la hierba verde, cuando los iba a alimentar con los 5 panes y los 2 peces. No, ahí vemos el cuidado del siervo de acomodar a la gente bien, hierba verde, alfombra de pasto para comer. Pero aquí toda esa hierba verde alrededor del mundo se quema. Aquí en Zamora ahorita están quemando muchos campos, todavía hay esa costumbre. Es una lástima cuando uno pasa y se ve todo carbonizado. Yo creo la Biblia, creo lo que Dios dice, toda la hierba verde se va a quemar. Trompeta número 2. El segundo ángel, versículo 8, tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora esta gran montaña parece ser un gigantesco asteroide o meteorito. Y es interesante que en años recientes científicos se les pasó detectar asteroides que han pasado muy cerca a la Tierra. Y hay documentación, en Siberia hubo uno hace años donde un enorme cráter fue abierto por un asteroide que llegó del espacio. Entonces esto es lo que va a pasar. Esta gran montaña ardiendo al entrar a la atmósfera terrestre se va a incendiar y se precipita en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora, así como he hablado del tabernáculo, también hay que estudiar bien las 10 plagas en Egipto. Esto del agua convirtiéndose en sangre, esto lo hemos visto ya en la Biblia. Ahora, yo no sé si es sangre literal o es nada más el color de sangre. Mi esposa y yo hace muchos años tuvimos oportunidad de vacacionar en el Parque Nacional de Canaima, en el estado Bolívar, en Venezuela. Y el río en que navegábamos en una panga con otros turistas, el agua era increíblemente roja. Pero no sabíamos por qué y no nos explicaron por qué. Pero tengo la foto todavía por ahí, creo, bien resguardada y escondida, cuando los indios de la región, creo, si recuerdo bien, son pemones, nos hicieron unos pollos asados al grupo. De repente, de entre la selva, salió un ermitaño de aspecto extranjero. Muy curioso. Y mi mamá, que ahora está con el Señor, ella había leído en el diario El Universal días antes de que había un ermitaño alemán que a veces aparecía a personas ahí en el Parque Canaima. Y la gran pregunta era, ¿será él un fugitivo de la era de la Segunda Guerra Mundial, evitando ser capturado como los otros servidores de Hitler para ser procesados? Yo no sé, creo nunca se supo.
Pero yo cometí el error de sacar mi cámara y tomarle una foto. Y este hombre se enardeció. Se enojó muchísimo conmigo. Y acercándoseme a mí, mi mamá lo interrumpió y le preguntó: oiga, ¿puede decirnos usted por qué esta agua es tan roja? No, ese señor nos dio una cátedra y nos explicó de sustancias químicas y raíces de los árboles. Y todo esto hace que la combinación sea el agua muy, muy roja. ¿Será que este asteroide, este meteorito, así llegando y precipitándose al mar, producirá una reacción? Porque en Vallarta hemos visto, y en otras partes del mundo, marea roja es algo común, se da. Entonces una tercera parte, dice, del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Fíjese el aprieto en que estarán vacas y toros, ovejas, sin hierba verde. Y quizás el mundo diga, bueno, entonces vamos a tener que manejar mucho el producto del mar, pero tampoco. Una tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar perecen. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El 15 de abril, si quiere buscarlo y puede hacerlo, en mi perfil en Facebook, yo publiqué un pequeño artículo sobre el aniversario 108 del hundimiento del Titanic. Más de 100 años después, todavía estamos hablando de un solo barco que se hundió. Ha servido para muchas ilustraciones en el Evangelio. 2,200 pasajeros a bordo. Mi esposa y yo también tuvimos oportunidad de darle la vuelta a la isla ahí de Nueva York. Pero a mí me interesaba mucho cuando nos llamaron la atención al muelle número 59. Porque ese muelle 59 era donde iba a llegar el Titanic desde Inglaterra. Pero no llegó. El 15 de abril, en las altas horas de la mañana, chocó contra un témpano, un iceberg, un gigante cuerpo de hielo, solo la punta sobre la superficie del agua. Y en unas horas el Titanic se fue hasta el fondo del Atlántico. El barco que rescató a los sobrevivientes, el Carpathia, llegó al muelle 59 nada más para dejar los botes salvavidas y prosiguió al muelle número 54 y ahí atracó. Y dice la historia que ahí estaban multitudes de personas esperando. Y cuando llegaron al muelle 54 se encontraron con dos enormes listas. Una se titulaba Salvados, la otra se titulaba Perdidos. Y querido amigo que me escuchan esta tarde, hay solamente dos categorías en relación a la eternidad: salvado o perdido. Sin Jesús, cuán triste está el alma. Sin Jesús hay solo noche oscura. Miserable, triste soledad. ¿Qué sería morar en la negrura sin alivio por la eternidad? Perdido. Pero 100 años después, todavía hablamos de un barco que se hundió. Hoy, lo puede checar en Google, hoy hay unos 50,000 barcos en alta mar. Una tercera parte sería como 16,000 embarcaciones en un solo día. Con esta segunda trompeta, no solamente es que tercera parte del mar se convierte en sangre y se mueren una tercera parte de los peces, pero unos 16,000 barcos mercantes, si fueran nuestros días, serían destruidos. Miles y miles, los cruceros. ¿Cuántos navegantes, marineros, capitanes? Ah, qué
de las tragedias que traerá la segunda trompeta. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Esto parece ser un cometa que también penetra la atmósfera de la Tierra. Ahora no es el agua salada como el meteorito, pero este cometa afecta el agua dulce, los ríos. Y su nombre es ajenjo. 7 veces creo que son en el Antiguo Testamento. El ajenjo nos habla de la amargura, de la tristeza. La tercera trompeta trae mucha amargura y tristeza. Qué diferente allá en el libro de Éxodo, cuando llegan a las aguas en el capítulo 15 y son amargas. Y Dios le muestra a Moisés un árbol, y Moisés corta el árbol y lo echa a las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Sabe que en inglés la palabra madero que se usa para Cristo es la palabra árbol? Era un tronco con un travesaño, pero sí, no era algo terminado, no era madera lisa, pintada, no era oro, nada de eso, mi amigo. Querido creyente, nuestro amado Salvador fue colgado en un vil madero, en un tronco que estaba ahí a la mano. Pero claro, con el travesaño. Pero ese árbol ha endulzado las vidas de miles y millones de personas. En el monte Calvario cantamos, estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Ese árbol ha endulzado nuestras vidas. No sé si ha leído el folleto del 14 de febrero de 1936 en la plaza principal en Caracas, al frente de lo que se llamaba en ese tiempo, no sé si ahora es igual, la Casa Amarilla, donde vivía el presidente. Casa Blanca en Estados Unidos, Casa Amarilla era en ese tiempo. Ya había pasado la dictadura de Vicente Gómez, pero ahora había otra dictadura y la cosa estaba difícil. Y de repente, de sorpresa, un pelotón de soldados irrumpió en la plaza con ráfagas y disparos, y murieron muchos. Pero estaba ahí un limpiabotas, un lustre zapatos, un bolero. Y él ágilmente, al escuchar los disparos, se lanzó detrás de un árbol. Y varias balas dieron contra ese tronco, pero no llegaron a darle a él. Dice el folleto, don Guillermo Williams vio que esto todavía se veía legible en el tronco en los años 50, 14 años después. Cuando pudo, ese limpiabotas regresó y con su navaja carbó en el árbol, Dios bendiga este árbol. ¿Cuántos creyentes cuyas vidas han sido endulzadas por el Calvario le han dicho a Dios, Dios bendiga ese árbol? Pero esta trompeta, el tercer ángel que toca, trae a la tierra ajenjo, amargura, tristeza. Dice el versículo 2, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Yo recuerdo cuando primero fui al Canadá desde Venezuela,
en los años, al finales de los años 70, me sorprendió mucho, porque llegué casi al invierno y el sol no salía hasta las 8 y a las 4 ya completamente oscuro. Y los que han viajado a Alaska me dicen que es extremadamente peor, o mejor según sea como uno lo vea. Pero durante la tribulación, astrónomos se van a dar cuenta que una tercera parte de las estrellas que antes podían ver y estudiar ya no son visibles. Y creo que esto significa que también con la cuarta trompeta el tiempo de luz solar se va a disminuir alrededor de la Tierra por 4 horas. Y la luna durante la noche no se va a ver por 4 horas menos que lo normal. Entonces, no solamente asuntos en la tierra con las 3 primeras trompetas, pero ahora en el universo se ve el efecto de la cuarta trompeta. Y ahora, fíjese que aquí en el versículo 13 hay como un interludio, y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, hay manuscritos que dicen un águila volar. El diablo hizo hablar a una serpiente, Dios hizo hablar a un burro, ahora quizá un águila, quizás ay de los que moran en la tierra, o sea, los que se quedaron atrás en el rapto, moran, escogieron como permanente residencia la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea que trompeta 5, 6 y 7 son los 3 ayes. Yo les sugiero que es porque estamos ya llegando hacia el final de los 3 años y medio y ya pronto van a derramarse las copas con la 7ª trompeta y entonces vendrá Cristo en gloria. O sea, que estamos ya en la antesala del final de la gran tribulación. Ahora, trompeta número 5 y trompeta número 6 nos habla mucho de actividad demoníaca. Lastimosamente, el tiempo no me permite desarrollarlo, pero lo voy a leer y uno que otro comentario para que le ayude a entenderlo y así usted podrá estudiarlo más a fondo. Capítulo 9, versículo 1. El 5º ángel tocó la trompeta y una estrella que cayó del cielo y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, Juan no vio cuando la estrella cayó. El tiempo verbal es que Juan vio la estrella que había caído. Este es el diablo. Este es Satanás. Él cayó del cielo mismo, allá en Isaías 14, cuando Dios lo expulsó del cielo. Pero en Efesios 2, Él es el príncipe de la potestad del aire. Pero vamos a ver en el capítulo 12 que después de una guerra con Miguel, a la mitad de la tribulación, Él va a ser expulsado del aire y va a llegar a la tierra. Creo que esto es lo que Juan ve cuando empieza a tocar la 5ª trompeta. Vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí va, creo que es la 4ª vez, ya, se le dio a Satanás, que viene enardecido a la tierra porque sabe que solamente le quedan 3 años y medio. Dios le da la llave del pozo del abismo. Entonces dice, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Estos son demonios que salen del abismo durante la tribulación, durante la gran tribulación. Salen del abismo y se les dio poder. Otra vez, Dios les permite lo que van a hacer. Como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y si alguien ha sido picado por un escorpión, usted sabe lo que esto duele. Versículo 4, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna,
ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, poder atormentar a cualquiera, no a la naturaleza, pero a cualquiera, excepto los 144,000 que vimos en el capítulo 7. Versículo 5. Y les fue dado, otra vez, aquí está Dios en control, su providencia actuando, a veces detrás del escenario, a veces en el escenario. Les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, literales, 5 meses, ahí en los 3 años y medio de la gran tribulación. Por 5 meses van a atormentar a los hombres como de escorpión que hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, suicidio, pero no podrán, no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Este versículo me enseña que uno muere solamente cuando Dios lo tiene permitido, establecido, no antes, no después. Versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Y les he dicho ya, los 24 ancianos con coronas de oro es que ya llegó su momento, ya están disfrutando lo que Dios les dio. Aquí estas langostas, este es su momento en la tribulación. Vamos a ver la corona sobre la bestia y otros más adelante. Cuando vemos a alguien coronado en Apocalipsis, es que ha entrado al escenario que Dios le ha provisto para que desempeñe su papel. Pero dice, sus caras eran como caras humanas. O sea, tenían como aspecto de inteligencia estos demonios. Tenían cabello como cabello de mujer, o sea, no nada más 2 antenas, pero mucho cabello, como debería tener la mujer. Sus dientes eran como de leones, o sea, su ferocidad. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones. ¿Se acuerdan las langostas en Egipto? ¿Ha leído las noticias de langostas en el África? Bueno, esta nube de langostas que sale del abismo son demonios que van a atormentar a los hombres durante la segunda mitad de la tribulación. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, otra vez volvemos al tema de los ángeles y los demonios. Había un querubín que se llamaba Lucero, él ahora es el diablo, era un querubín protector. Hay un arcángel que se llama Miguel, hay un ángel que se llama Gabriel. Aquí está un demonio muy poderoso que se llama en hebreo Abadón, en griego Apolión. Me pregunto si este será el demonio que se poseerá de la bestia a la mitad de la tribulación. Me pregunto. Entonces, dice el versículo 12, el primer ay pasó, o sea, la quinta trompeta. Pero dice, vienen aún 2 ayes después de esto, o sea, trompeta 6 y trompeta 7. Y voy a terminar con la 6ª trompeta. Dice el versículo 13, este es otro ejército demoníaco, impulsado por Satanás. 200 millones de demonios que van a venir desde tierras lejanas del oriente. Y lo vamos a ver más cuando lleguemos al capítulo 16. Pero para darle lectura, dice el versículo 13, el 6º ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Si usted busca en el mapa, en la tierra de Mesopotamia, está el río Éufrates y está el Tigris. Y ahí más o menos donde ellos se unen antes de entrar al Golfo Pérsico, es posiblemente donde era el huerto del Edén. Entonces, donde era la cuna de la humanidad, ahora regresamos allí, a esa tierra fértil de Mesopotamia. Estos 4 ángeles atados parece que son demonios. Fueron desatados los 4 ángeles,
que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Fíjese lo exacto que es Dios. Nada lo tomo por sorpresa. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Él sabe cuándo va a suceder el rapto. Él sabe exactamente cuándo estos 4 van a actuar, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Fíjese, entonces, una cuarta parte murió con el cuarto sello. Aquí una tercera parte de lo que queda muere con la sexta trompeta. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. Aquí todo esto es simbólico. O sea, nos está describiendo a estos demonios. Corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Así como los mentados dragones que aventaban fuego de la boca. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo, el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellos dañaban. Entonces, muy escalofriante, muy aterrador. Estos demonios que van a atormentar a los hombres por 5 meses en la segunda mitad de la tribulación. Y para terminar, versículo 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos, o sea, los que sobreviven con estas plagas, ni aún así. Uno pensaría, ahora sí se van a arrepentir, pero como Faraón en Egipto con sus plagas, ellos también con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios inmediatamente y a las imágenes de oro. Los demonios y las imágenes van juntos. Detrás de la imagen está el demonio. Entonces dice, sus imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Qué triste que millones de personas le hablan a imágenes que no pueden ver, ni oír, ni andar. Mejor directo con el Dios del cielo, que oye y ve y anda. Y dice el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios. O sea, parece ser que en la segunda mitad de la tribulación el homicidio va a ser algo rampante, algo común, venganza personal y de sus hechicerías. Esa es la palabra fármacos. Farmacodependencia durante la tribulación. Drogadicción como nunca se ha visto. Ahorita corre como ríos en el mundo, pero en la tribulación será exponencialmente peor. Ni de su fornicación, todo tipo de inmoralidad sexual, ni de sus hurtos, el robo. No se arrepintieron, ni le dieron gloria al Dios del cielo, a pesar de que Él les está dirigiendo estos juicios. Siguieron haciéndole caso omiso a Dios. Ojalá no sea así con usted. El 7º sello y las 6 trompetas. Ahora vamos a ver en la siguiente entrega el segundo paréntesis del libro. Que el Señor bendiga su palabra.